En este video vamos a empezar a hablar de las reacciones químicas. Las reacciones químicas son procesos en el cual una o dos o más sustancias desaparecen, y lo pongo entre comillas porque en realidad no desaparecen, sino que reaccionan entre ellas para formar una o dos sustancias nuevas. O más también, sustancias nuevas, es decir, diferentes a las que tenía al principio. Entonces yo voy a tener una cantidad de sustancias que al parecer se recombinan para formar sustancias nuevas. Estas son las reacciones químicas. Ahora, las reacciones químicas en el papel yo las voy a poder representar a través de las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo dos sustancias. Tengo el hidrógeno molecular más el oxígeno molecular que reaccionan para formar agua. Esta ecuación química, del lado de la izquierda, yo voy a tener a los reactivos, que son estas sustancias que supuestamente desaparecen en mi definición. Y del lado derecho voy a tener a los productos, que son las sustancias nuevas. El más en la ecuación química significa reacciona. Y la flecha significa produce. Entonces, cuando yo leo esto, digo que el hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir agua. Ahora que yo sé leer una ecuación química, voy a ver los diferentes tipos de reacciones químicas. Tipos de reacciones. Yo voy a tener reacciones de adición cuando tengo dos o más reactivos. Vamos a aclarar las abreviaturas. Reactivos lo voy a escribir como RBOS y producto así. Entonces, en las reacciones de adición tengo dos o más reactivos que se combinan para formar un producto. Esta reacción que vimos recién es una reacción de adición. ¿Por qué? Porque tengo dos reactivos y un producto generalmente más complejo que los reactivos. Otro tipo de reacción química va a ser la de descomposición. En la descomposición yo voy a tener un solo reactivo que se rompe para formar dos o más productos. Un ejemplo de esta, por ejemplo, yo tengo el carbonato de calcio que se va a descomponer en óxido de calcio más dióxido de carbono. Otro tipo de reacción química, aparte de la adición y la descomposición, es la de sustitución. En las reacciones de sustitución, lo que va a pasar es que se intercambian aniones y cationes
de los reactivos para formar nuevos productos. Acordémonos que los aniones eran las moléculas con carga, los átomos con carga negativa y los cationes con carga positiva. Entonces, por ejemplo, una reacción de sustitución va a ser aquella que tenemos. El sulfato de hidrógeno más el hidróxido de sodio. Este es el anión, este es el catión, este es el anión, este es el catión. Y se van a intercambiar formando este con este. Y estos dos van a formar el agua. Un cuarto tipo de reacción química es la de óxido-reducción. Y en este tipo de reacción química lo que pasa es que los elementos cambian su número de oxidación. Si cambian los números de oxidación, van a perder o ganar electrones. Ya nos vamos a centrar en este tipo de reacciones en otro video. ¿Y qué significa esto de cambiar su número de oxidación? Por ejemplo, una reacción de óxido-reducción va a ser esta. En esta reacción, el carbono en los reactivos tiene un número de oxidación 0, mientras que en los productos tiene un número de oxidación más 2. Entonces, cambió su número de oxidación y por lo tanto puedo tomarla como una reacción de óxido-reducción. Otro tipo importante de reacción química es la de combustión. Hay muchos tipos de reacciones químicas y muchas maneras de llamarlas también, pero estas son las principales. En la combustión, lo que pasa es que voy a tener un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos son aquellos que tienen carbono, hidrógeno y algún otro elemento. En presencia de oxígeno, se forma dióxido de carbono y agua. Entonces, una reacción de combustión muy conocida es la de la glucosa. Yo voy a tener glucosa como reactivo más oxígeno y se va a formar el dióxido de carbono más agua. Esto es lo que pasa durante la respiración celular de todos los seres vivos. Otro punto importante cuando hablamos de reacciones químicas es que tenemos que seguir el principio de conservación de la masa. Yo no puedo crear y destruir masa. Eso no funciona así. No existe. Entonces, cuando escribo una ecuación química, me tengo que asegurar que la cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos sea igual en los productos. Y hay un método de balanceo. Por ejemplo, en esta que hayamos escrito acá, del lado de los reactivos tengo 2 hidrógenos y de los productos también. Pero tengo acá 2 oxígenos y acá uno solo. Entonces, del lado de los productos me está faltando un oxígeno. ¿Qué hago? Agrego una molécula más de agua poniendo un 2 adelante. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora tengo del lado de los productos 4 hidrógenos y del lado de los reactivos 2. Entonces voy a poner otro 2 acá. Esto significa
que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua.